Hola amigos, esta vez vamos a hacer este avión. Este avión yo lo jugaba cuando estaba niñito con mis compañeros, lo hacíamos. Como ven, el viento lo mueve, todo está hecho de cañuela de la milpa. Y ahorita lo vamos a hacer, les voy a enseñar el paso a paso cómo lo hacíamos. Es una de las tantas cosas que se vive aquí en el campo. Mi hermanito apenas lo está aprendiendo a hacer. ¿Lo ven qué bonito gira? Hasta yo haciéndolo ahorita me estoy emocionando. Ya tiene tiempo que no había hecho uno de estos y ahorita que lo recordé hacer, muy bonito. Espero que les guste a ustedes también y pues vamos a ver cómo se hace. Y ahora vamos a la práctica. Prueba de vuelo en 3, 2, 1, a volar. Pues ya estamos aquí en el terreno donde vamos a buscar carrizos, cañuelas del maíz. Por ejemplo, acá están estas. Tenemos que buscar una que tenga esto, lo que tiene acá en el centro, lo que estoy sacando. De todo acá tenemos para escoger. Este terreno no es mío, solo que hay cañuela y está un poco más cerca, entonces es lo que vamos a ocupar. Entonces vamos a buscar una que tenga más o menos. Esta tiene, pero pues está muy delgado para el avión que vamos a hacer, pero esta parte también nos va a servir. Normalmente se encuentran en cañuelas gordas. A ver. No, esta también está rota, entonces no sirve. Esta, la que acabo de encontrar, puede ser. Y lo que vamos a hacer es sacarla. Pero lo tenemos que hacer con calma, porque también nos podemos cortar la mano, ya que es medio peligroso. No, tampoco se puede. Se quebró. Está quebrada. Tal vez esta parte de acá nos sirva. Bueno, ya estuvimos buscando y encontré. Tiene que ser de este tamaño. Vean la diferencia, el otro que les dije que también íbamos a ocupar, delgadito, y uno más grande, para que quede más bonito. Entonces este le vamos a ocupar y le vamos a ir dando forma de la siguiente manera. Ya que tenemos lo que vamos a ocupar, tenemos que ver qué parte vamos a ocupar para el frente, qué parte abajo y qué parte arriba. Para mí este va a ser la parte de enfrente, la parte de atrás, y esto va a quedar hacia arriba. Entonces, como es como esponjita, lo tenemos que dar forma. Damos forma como si fuera la punta del avión. Y en la parte de atrás, por lo menos vemos qué tan largo podemos hacer. Es un tipo avioneta, por lo que un avión, pues bueno, antes cuando estábamos chiquitos no sabíamos, ¿verdad? Pero así lo hacíamos. No conocíamos el avión y lo hacíamos de esta manera, según nosotros hacía un avión. Esta parte la doblábamos y según el tamaño pues le cortamos lo que vamos a ocupar y lo que no. Ya le doblábamos hacia arriba. Esto vamos a ocupar para las alas, para rellenar aquí esta parte y para hacerle las llantitas, o también podemos ocupar la misma cañuela como para las alas. Ahorita esta lo voy a ocupar de esta manera, van a ver. Hacemos un hueco para donde va a ir la ala. Este lo vamos a meter ahí, pero para meterlo primero tenemos que darle forma. Bueno, entonces como les digo, vamos a aplanar todo esto. Lo apretamos lo más fuerte que se pueda y vamos aplanando. Estas van a ser nuestras alas para el avión. Ven, ya van quedando más o menos planas. Bueno, ya que lo tenemos así aplanado, para que sea un poco más fácil, vamos a ocupar una tijera y vamos a dividir el ala para que sean medidas iguales. Esto se puede hacer a mano, sino que se los estoy enseñando con tijera para que se vea un poquito más bonita el ala. Una vez que ya hicimos esto, se lo colocamos dentro del agujero que le hicimos y ya quedaría así. El otro lado igual vamos a ocupar el carrizo que hicimos para hacerle el hoyo. Vemos a qué medida. Le hacemos el agujero. Igual aquí le vamos a meter el ala. Medimos qué tamaño le pusimos
y lo cortamos. Como ven, les digo que se puede hacer con la mano, no es necesariamente la tijera, pero pues por si ustedes quieren hacerlo, ocupen una tijera para un poco más fácil. Aquí ya tenemos parte de nuestro avión. Están las alas. Para la parte de la cola igual le vamos a hacer como esto. Vemos que está la línea vertical y le hacemos un agujero. Lo mismo que nos sobró de lo que aplanamos es este, y es lo que le vamos a colocar ahí. Pero para que se vea más bonito, yo le quiero agregar esto aquí para que parezca una T. Entonces tengo que buscar la medida correcta para que entre ahí. Si le rebajo un poco y todo, ya con este tengo que hacerle un agujero acá. Con mucho cuidado, ya que esto es cañuelo y puede cortar, lastimar feo. Ahorita traje a mi hermanito y él también está practicando hacer su avioncito de esta manera. Ahorita van a ver cómo va quedando el de él. Ahí está mi hermanito, está haciendo su avión. Está buscando sus herramientas, ya le expliqué cómo se hace. Pues él está intentando hacer el suyo a su manera. Así va quedando. Él le puso, como les comenté, de este lado y de este lado un mismo carrizo. Yo le puse el mismo esponjita y se lo acomodé. Él está poniendo las patitas igual de carrizo, de cañuela. Y ahora le va a poner la hélice y su colita del avión. Es lo único que le falta para terminarlo. ¿Está difícil, Miguel? No. Está bien concentrado. Ya logramos meterlo como T, entonces le vamos a colocar aquí en la parte que le agregamos. Si vemos que queda muy alto y el avión no se ve muy bien, podemos quitarle siempre un pedazo más aquí abajo. Ya quedó nuestra T. Esta parte estaba un poco más larga, la corté, como ven, lo corto con la mano, ya no con tijera, nomás era para mostrarles que podían hacerlo con tijeritas. Ya le hice el agujero y lo coloco. Lo aprieto y lo ensamblo. Para mí así está muy bien. Le voy a colocar ahora las patitas y por último la hélice. Las patitas se las coloco yo, dos aquí enfrente y una aquí atrás. Eso ya depende de cada quien y su diseño que quiera hacer. Las patitas les hacemos con una cañuela, aquí ya le marqué dónde. Colocamos un agujero, otro agujero y otro aquí atrás. Las patitas pueden ser de este mismo carrizo, de esta manera. Lo vamos a partir. Colocamos uno. Aquí colocamos otro. Y en la parte de atrás, así podrían quedar nuestras patitas. El chiste es que nuestro avión se siente, se balancee. Como ven, ahí ya queda parado. Esta podría ser una manera, pero a mí bueno, ahorita que ya estoy grande, lo voy a tratar de hacer lo más bonito que pueda. Y voy a quitarle estas y las voy a hacer de la misma esponja. Lo que se me ocurrió hacerle ahora es medir las patitas de qué tamaño le voy a poner. Por ejemplo, aquí están, de este tamaño van a ser. Una vez teniendo el tamaño, ya que estas son como esponja, las voy a apachurrar. Y donde vaya a ser la patita, voy a dejar que quede un poquito más gordo. Que queda una más o menos así. Voy por otra. Y esta pelotita sería como la llantita del avión. Cortamos y voy con la última patita. Ajustamos al tamaño del avión y las colocamos en el mismo espacio donde habíamos colocado las otras. Como ven, ya quedó las patitas y ahora vamos a buscar de estos palitos
seleccionamos uno que esté más o menos duro para colocar la hélice. La hélice, por cierto, va a ser de estas partes de cañuela, de las hojitas, y vamos a buscar una que esté como de esta manera, curveada, para poder colocárselas. El palito aquí ya lo encontré. Vemos la punta de esto y lo vamos a enterrar. Ahí está, ya está enterrada. Y ahora vamos a buscar eso para colocarle. Si no encontramos uno que esté de esa manera, podemos agarrar uno derecho y nosotros ir girándolo. Dejarlo así un rato con cuidado. Enrollarlo y lo giramos sin que se rompa. Ahí lo dejamos un rato y después de un momento va a estar así. Lo que vamos a ocupar lo vamos a cortar. En este paso ahí sí recomiendo ocupar una tijera para que no vayamos a arruinar esta parte, que va a funcionar como si fuese un reilete. Cortamos y volvemos a doblar para ocupar. Aquí enfrente le hice esta ruedita, es para que gire más fácil, se la coloco y tengo que hacer otra más, pero lo voy a hacer de esponja para que después de que le ponga el hélice se lo ponga aquí y no se vaya a salir. Entonces voy a hacer esta ruedita. Hemos terminado el avión, quedó de esta manera, como pueden ver, sus llantitas, su colita, su hélice, sus alas. Nosotros cuando éramos niños pues le agregábamos más cosas, que le ponemos aquí un misil, que aquí le poníamos que disparaba, que aquí le poníamos una bomba que aventaba. Entonces nuestro avión terminaba siendo un desastre y no como este es un normal. Y ahorita como no está haciendo tanto viento, pues voy a girar para que vean que cómo vuela. Ah, ya me di 2 vueltas. Y como ven, pues gira. Nomás necesito un poquito más de viento para poder girar. Creo que ahí viene un poco el viento. ¿Lo ven? No lo estoy soplando, no estoy haciendo nada y solito está girando. Ahí lo pueden ver. Necesita más viento y solito va a girar. Este lado viene el viento, este lado no. Este lado viene el viento y ahí va nuestro avión. Y ahora vamos a la práctica. Prueba de vuelo en 3, 2, 1. ¡A volar! Y viene de vuelta el avión. ¿Qué tal está tu avión? Chido. ¿Lo ven? Ahorita ya solo con viento. La dirección del viento y empieza a girar. No necesitas soplarle. A ver, voy a darte otra vuelta, Miguel. Y este es el avión de mi hermanito. Vean, él lo hizo y también está girando. Él hizo a su manera. A ver, voy a voltearlo un poco. Ya le estoy tapando el viento. Y ven cómo quedó. Él no le puso nada aquí enfrente. Yo sí. Gracias amigos por ver este video. El avión quedó muy bonito. Me gustó demasiado. Y vean. No, estoy feliz de nuevo de volver a hacerlo. Ustedes si pueden, si tienen milpa, carrizo a un lado, pueden intentarlo, háganlo. Vean qué bonito es, lo pueden tener de adorno, sirve como un reilete. Gracias por estar aquí, por estar viendo mis videos, los invito a ver a los demás. Si pueden, suscríbanse, denle un me gusta y me van a apoyar mucho de esa manera. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo video.